Hola a todos. Antes de nada, quiero agradecer a la Organización Colegial Naturopática que me haya invitado de nuevo a colaborar en este 10º Congreso Gallego de Naturopatía. Y bueno, os voy a presentar. Mi nombre es Cayetana Pérez Sousa, soy colegiada naturópata número 3639 y hoy en esta ocasión os voy a acompañar explicando solo sobre una de las técnicas naturopáticas con las que trabajo. Bien, esta ponencia va a ser sobre astroreflexología y la relación y características de los signos zodiacales en el mapa podal. Bien, esta es una técnica que en su principio seguramente os va a sonar, porque la reflexología es muy conocida, la astrología también, pero para dar paso un poco a qué nos estamos refiriendo en concreto con esta técnica, vamos a conocer un poco más qué es la reflexología y qué es la astrología. Bien, os acompaño para hacer una breve descripción de las mismas. La reflexología es una técnica muy antigua. De hecho, se considera que tiene más de 5.000 años de antigüedad y esta ya se practicaba en lugares tan lejanos como la India, como en China, en Japón. De hecho, hay grabados. Os muestro aquí una imagen que corresponde a Egipto, en la que ya se ven ahí practicando cómo se hace reflexología tanto en manos como en pies. Por otro lado, podéis observar un mapa que solo habla de la planta realmente, de las distintas zonas reflejas, que hay multitud de zonas reflejas con su correspondencia en el cuerpo. Pero como os decía, esta es una técnica muy antigua, ya conocida en distintas culturas. Aquí tenemos un grabado de la India y por otra parte tenéis a su derecha otro grabado de un dibujo de unos pies con los símbolos musulmanes. Porque, como os decía, es una técnica que se conoce con muchísima antigüedad. Esta técnica, a su vez, ¿cómo se trabaja? Con la manipulación de esos puntos reflejos, mediante el masaje, mediante la punción, mediante moxibustión. Hay múltiples maneras de estimular esas zonas reflejas para promover beneficios en nuestra salud. Bien, ¿qué beneficios podemos obtener o esperar de la reflexología? Pues esta estimula la energía vital, mejora la circulación sanguínea y la circulación linfática, equilibra las transmisiones nerviosas, ya que en la planta de los pies está comunicada mediante el sistema nervioso con todas esas zonas reflejas, favorece la respiración y la nutrición celular, es muy positiva para aliviar el dolor en todo tipo de patología, estimula las defensas del organismo, es capaz de regular las funciones orgánicas, las funciones glandulares y las funciones hormonales. Moviliza todas las sustancias no asimiladas que se van acumulando en el organismo, calcificaciones, ácido láctico, cristales de uratos, materiales de desecho del metabolismo, etc., con la finalidad de lograr su reabsorción por el organismo y eliminar o curar los elementos tóxicos. Por eso siempre después de una sesión de reflexología es muy conveniente no comer demasiado pesado y beber suficientes líquidos, porque después de una sesión es un proceso de limpieza que nuestro cuerpo va a eliminar todos esos tóxicos por el sudor, por la orina, mediante las heces, incluso otros que hablan a nivel emocional, mediante sueños y otras funciones del cuerpo. Y es muy conveniente beber agua para favorecer ese proceso de eliminación que vamos a trabajar con el masaje de reflexología. ¿Qué otros beneficios podemos esperar de la reflexología? El aumento de orina, de hecho, al estimular el aparato urinario y estimular el deshacer ese tipo de depósitos, vamos a tener seguramente muchas más ganas de ir al baño. Una mejor motilidad intestinal. De hecho, os voy a comentar un caso particular, en la que era una persona que sufría de estreñimiento crónico. Después de varias sesiones para trabajar otras causas que estaban relacionadas, esta persona aprendió a trabajar lo que es el sistema digestivo, lo que es el intestino grueso y los puntos reflejos para favorecer el tránsito intestinal. Bueno, realmente era su acompañante quien quiso aprender y su acompañante se dedicó a hacerle con mucha regularidad masajes de ese tipo. No solo se corrigió absolutamente el estreñimiento, sino que pasó a tener una regularidad totalmente normal, diaria, que corrigió un problema que llevaba de muchos años, únicamente con la reflexología común.
¿Qué más podemos esperar? La eliminación de mucosas o flemas, porque vamos a tener ese proceso de limpieza de tóxicos, un aumento del sudor y en general de cualquier tipo de secreción corporal, porque va a ser parte del proceso. O sea, nosotros vamos a trabajar y nuestro cuerpo va a eliminar mediante esos procesos todas esas toxinas que vamos a mover después del masaje. Vale, constituye un tratamiento natural y sin fármacos para muchísimos problemas de salud, sin tener que ingerir químicos ni arriesgarnos a tener otras intervenciones más agresivas. Se puede utilizar como prevención para otro tipo de patologías. Podemos prevenir un estreñimiento en niños antes de que se haga crónico. También se recomienda en problemas estructurales como pies planos, pies curvos, juanetes, etc., porque trabaja la postura de la persona. Aquí quiero hacer un inciso, en este caso, porque los juanetes, quizás es una de las cosas que más he trabajado en consulta, está muy relacionado con la parte de la reflexología. Se considera que los juanetes no se pueden corregir sin intervención o una operación quirúrgica. Bien, yo soy un ejemplo de ellos, ya que yo tenía un juanete hace más de 6 años, un juanete que se ha restablecido totalmente, puedo volver a utilizar tacón y ya no tengo lo que es la protuberancia en el pie. Bien, detrás de, efectivamente, los juanetes se corrigen mediante masajes, se pueden llegar a corregir o remitir o totalmente, o incluso paliar el dolor en caso de juanetes muy agudizados y semi-recolocar el hueso, ¿vale? Eso es algo que yo he visto muchas veces en mi consulta. Vamos a continuar con la... Bueno, ya hemos dado un repaso a lo que es la reflexología común, que seguramente os es más conocida, y ahora vamos a hablar un poco de la astrología. ¿Qué es la astrología? Bueno, yo quiero hablar con la astrología, igual que mi maestra de astroreflexología, de una manera que el lenguaje se entienda, no la astrología más densa, sino intentar sacar el máximo conocimiento sin tener una base, ¿vale? de lo que es la astrología y ese lenguaje que le podemos sacar tantos beneficios. Bueno, la astrología nos habla de la influencia de los astros en relación a su posición y su movimiento y su interpretación. Es un lenguaje muy antiguo que también han estudiado en distintas culturas europeas, los mayas, en las culturas orientales también. ¿Por qué las estudiaban? Bueno, pues todas estas culturas dedicaban muchísimo tiempo a la observación, al conocimiento de los mismos, de los movimientos astrológicos y a su influencia en las personas, en los acontecimientos, en el tiempo, en la medicina. Los árabes, que antes mostraba un mapa de la reflexología podal árabe, estos fueron pioneros en la cirugía porque ellos sabían en qué momento era más propicio para realizar las intervenciones según en qué signo zodiacal estuviese la luna. Porque la luna, que es el astro que más influye más rápidamente en todos nosotros, pasa entre 2 y 4 días por cada signo, hasta completar los 28 días de las distintas fases lunares. Y estos tienen una influencia. Vale. Bien. Bueno, como os decía antes, el astro que más nos influye es la luna, por la cercanía, seguido del Sol y de los planetas. Bien, aquí quiero hacer un inciso para las personas que no conozcáis sobre astrología o podáis tener vuestras dudas de, pues esto es algo más bien místico. Bien, la astrología es algo que es totalmente conocido, su influencia sobre las aguas. Conocemos perfectamente su influencia en las mareas, conocemos la influencia en las menstruaciones de las mujeres, también en las fases a la hora de dar a luz. En los hospitales aumentan los nacimientos y las muertes en las fases, en los puntos álgidos de las fases lunares, que son la luna llena y la luna nueva. Este conocimiento también se utilizaba en la agricultura, pues hay unas fases que son mejores para plantar, otras fases son mejores para recolectar, para que esos frutos se mantengan durante más tiempo. Se utiliza para podar los árboles, así que es innegable, ¿no?, la influencia de la luna. Esa seguro que la conocéis todos. Vale, pero ¿qué más nos puede ofrecer la luna, los astros, el sol? ¿Qué tiene que ver ese juego de todos esos cuerpos celestes en nosotros? Vivimos en la Tierra. Bien, la Tierra está influida por los astros de la siguiente manera. Os recuerdo, quiero hablar de una manera sencilla, ¿vale?, para poder comprender.
Nosotros, en un momento dado, el Sol está en una posición, la Luna está en otra y los planetas, a su vez, todos tienen un movimiento en el que, según estén colocados, ¿vale? Ejercen, vamos a poner que es una presión o una energía sobre la situación que está en la Tierra. Bien, ¿por qué nos importa esto? Porque en cada persona, como una huella dactilar, es única y exclusiva la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento y la posición que ocupaban los astros en ese momento en el que llegamos al mundo. Y eso nos va a abarcar, nos va a constituir un itinerario, como un plan de vida, en el que nos va a influir o predominar ciertos aspectos de nuestra persona, de nuestras dificultades, que os voy a desarrollar ahora más adelante. Esa es la influencia de la astrología hablada de una manera muy básica. Os voy a poner otro ejemplo, porque la Luna es muy conocido, ¿no? Pero ahora que estamos en un mundo de redes, en un mundo tecnológico, porque precisamente estamos en la era de Acuario, que acabamos de entrar, y Acuario representa la tecnología. Cada era trae un nuevo signo y la influencia de él. La era de Acuario tiene que ver con la tecnología, con la innovación, con el acercamiento a las personas, y eso es lo que nos ha traído sobre todo las redes sociales, este medio por el cual hoy os hablo, porque hace X años era impensable, ¿no? Hoy me pueden ver o puedo hablar en prácticamente cualquier parte del mundo con mucha facilidad. Y os voy a hablar de algo que a veces nos fastidia muchísimo en este momento, que es Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación y de Géminis, que Géminis tiene un verbo determinado, yo pienso y yo hablo. A todos nos fastidia en un momento, no me va el WhatsApp, se me cae la red del teléfono. Como yo he tenido un problemilla para poder grabar esta conferencia, no me iba, y efectivamente tenemos a Mercurio retrógrado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos dificulta mucho más la comunicación, pero Mercurio no solo es la comunicación verbal en la que yo pueda estar expresándome con vosotros o los gestos, sino también tiene que ver la comunicación de los medios, pues el teléfono, las redes sociales. Cuando Mercurio está retrógrado, siempre vamos a estar en un momento que nos va a costar mucho más comunicaros, se van a caer las redes y probablemente haya más conflictos a nivel de malos entendidos, etcétera, etcétera. Esa es la influencia de los astros. Realmente es un lenguaje muy antiguo, igual que hoy podemos ver, me gusta hacer una similitud, por ejemplo, en una analítica vamos a ver si tenemos los ecocitos altos, si tenemos los glóbulos bajos, ¿no? Significa que tiene anemia. Pues de ese mismo modo, igual que la medicina tradicional china, están los 5 elementos, tierra, metal, y estos tienen una influencia, una mayor predominancia, pues los astros nos pasa igual. En el momento en el que están esos astros, nos van a influir en el presente, pero estos astros nos van a marcar el momento de nacimiento con los que os comentaba, qué posiciones había en ese momento, qué cuadraturas había en el momento que llegamos a este mundo. Vamos a continuar con la presentación. Vale. Bien. Bueno, aquí tenemos una carta astral, ¿vale? He cogido una al azar que me he encontrado por las redes. Y esta carta astral, ¿qué nos va a indicar? Pues que decía, aspectos de nuestra persona, capacidades, nuestro don, las dificultades, aprendizajes, viajes, nuestros miedos, nuestras características de nuestro aspecto físico, es muy curioso, enfermedades que vamos a pasar, incluso es muy probable que nos ayude de la causa por la que podemos fallecer incluso, ¿no? Como si este fuese un itinerario de viaje por nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como un plan, ¿vale? Tampoco es estático, porque vamos a poner que nosotros tenemos un don para el baile, pero nos obsesionamos y nos sostenemos en hacer otra cosa. No significa que tengas un don para el baile que no puedas hacer otra cosa, sino que tienes una mayor facilidad para eso. Y en esta carta astral, bueno, os quiero explicar brevemente si seguís el cursor. Bueno, en las cartas astrales tenemos los 12 signos zodiacales y las 12 casas. Aquí hay un paralelismo realmente con las estaciones del año, nos habla de las 4 fases de la vida, lo que es la infancia, lo que es la primera etapa adolescencia, la primera etapa adulta, la tercera sería la segunda etapa de la adulta y el comienzo de la vejez, y la última la vejez. Esas 4 fases, ¿vale? Nos habla de nuevo lo que se hablaba de la observación. La primavera corresponde con la infancia, el verano con esa etapa adulta y primera madurez, el otoño con esa segunda etapa adulta y el comienzo de la vejez, y el invierno pues con la vejez.
porque toda la vida corresponde a un ciclo. Como podéis observar, ¿vale? Aquí aparecen unos signos, aparecen unas rayas, a los que no conozcáis, nunca hayáis visto una carta astral, y os explico por qué. La astroreflexología os voy a indicar un poquito más adelante algo más, pero podemos sacar mucho partido cuando la trabajamos conjuntamente con la carta astral. Vale. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Bueno, aquí me emociona un poco porque fue una gran maestra de vida y esta técnica, esta reflexología, esta técnica naturopática, la desarrolló Estrella Frone, astróloga, perdonad, me emociona un poco, enfermera pediátrica y reflexóloga. Bien, Estrella vino de Rumanía. En Rumanía la astrología se considera una carrera, eso fue su primera formación, y trabajó muchísimo con niños, aparte de dedicar muchísimos años a la reflexología. Bien, después de muchos años de experiencia, de trabajo, realmente ella, mediante la observación, el tratamiento que hizo de reflexología podal, observó y descubrió que se podían integrar en el mapa de los signos zodiacales con los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra. Y que estos aportaban enriqueciendo mucha más información a la reflexología tradicional. Bueno, mi maestra, una de mis grandes maestras, Estrella, realmente nos dio una lección tan grande, que en el último ciclo de enseñanza, lo que es la casa 12, la casa kármica, nos demostró que, lo que os decía antes, incluso qué enfermedades nos pueden llevar a la muerte, ¿no? Ella, después de haber cumplido su itinerario de vida, su ciclo, y haber expandido su conocimiento, pues falleció en ese último seminario muy rápidamente de una enfermedad asociada al elemento, que el signo zodiacal que él tenía en su última casa kármica, que tenía que ver con la cabeza, y bueno, pues una patología que tenía que ver con la cabeza. Vamos a continuar. Un besito para Estrella, magistral. Bien. Vamos a empezar a unificar de lo que os hablaba. Vamos a moverme, que estoy tapando. Aquí os veis un mapa zodiacal con un mapa podal unificado. Para los que no conocéis nada de astrología, en este mapa podéis observar que están las zonas reflejas de los pies, en las que se distinguen fácilmente. Quiero ver, ¿no? Que podéis ver aquí, si seguís el cursor, por ejemplo, los intestinos, el pulmón, y a su vez podéis ver que hay unos símbolos. Si no los conocéis, os voy a ir brevemente relatando, ¿vale? Tendríamos los signos, vamos a empezar por el primer signo, que es Aries. Si lo veis, está en la zona del pulmón. Aries habla del yo soy, de hecho es la zona del pulmón, la primera inhalación, que es lo primero que hacemos al nacer, ¿no? Tenemos a Tauro, abajo, en la zona del talón. Tauro nos habla de nuestro don, lo veremos más adelante. Y Tauro habla de lo que yo tengo. Tenemos a Géminis, os hablaba antes. Géminis rige la cabeza, el pensamiento. Tiene que ver con el cerebro, con la comunicación, con la epífisis, con la hipófisis. Tenemos a Cáncer, por aquí. Cáncer rige lo que sientes, que es las aguas, el sistema urinario, ¿no? Leo nos habla del corazón, de lo que realmente queremos, por eso es yo quiero. Virgo, que lo tenemos aquí en medio, de la parte del talón. Virgo significa yo analizo, es el verbo que tiene que ver relativo al signo de Virgo. Libra, que los deditos de Libra los tenemos aquí arriba, que tiene que ver con el oído, tiene que ver con el equilibrio, también está muy conectado a los riñones. A Escorpio, que lo tenemos en la parte central del pie, que tiene mucho que ver con los deseos, con la sexualidad. Tenemos a Sagitario, que es un signo elevado, un signo que representa yo comprendo, que es la comprensión. Seguido de Capricornio, que tenemos aquí también la esquinita abajo.
Capricornio, el verbo de Capricornio es yo hago y yo utilizo. Quedaros con Capricornio porque después voy a hablar un poquito más para que entendáis la asociación del verbo que os estoy hablando con la astrología que os he hablado anteriormente y cómo se aplican los pies. Porque después vamos a ver una carta astral, de verdad, de una persona que ha pasado por mi consulta recientemente y que la hemos trabajado. Acuario, que es el conocimiento masculino, que lo tenemos en los deditos aquí arriba. Acuario nos habla de juntar gente, de la tecnología, nos habla de la visión. Y tenemos a Piscis. Piscis es el último signo del zodíaco, que es la casa kármica. Y Piscis nos habla de la transformación femenina. Bien, este mapa lo he movido sin querer, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Bueno, aquí tenemos lo que os había comentado. Tenemos una carta real aquí. Voy a intentar, se ve un poquito clarito. Este manchurrón negro es para tapar la privacidad de la persona que tiene esta carta. Para realizar una carta astral necesitamos la fecha de nacimiento, el lugar y la hora, con una exactitud con un margen de error entre 10 y 15 minutos, porque los astros se van moviendo y no es lo mismo nacer a las 4 que a las 4:30. Vamos a continuar. ¿Qué información nos puede dar esta carta astral? Bueno, en esta carta astral veis una especie de líneas rojas. Bien, esto nos va a hablar de los aprendizajes, de las mayores dificultades que tenemos en nuestra vida. Pero quiero que os quedéis, por ejemplo, por aquí se ve pequeñito, un 1. Esto nos habla de la casa número 1, yo soy, que es de la persona. Y ahora os voy a describir brevemente qué tiene que ver la casa 1, yo soy, que es la casa de Aries. ¿Qué pasa que no veo mucho? No veo yo tampoco, muy pequeñita la... Vamos allá. Esta casa de Aries tiene un signo que es Escorpio. Vale. Esta persona, por el tipo de estructura que tiene el ángulo de Escorpio en concreto en su carta astral, nos habla que este individuo tiene como misión comprender su cuerpo físico, tiene que trabajar sobre los placeres básicos, aprender a disfrutar en equilibrio de los placeres, tanto el comer, beber, la sexualidad, y necesita cuidar mucho los vicios. Esta persona se considera joven, en el sentido que está aprendiendo a manejar su cuerpo físico todavía, la materia, el cuerpo. Y estas personas en muchas ocasiones pueden tener los pies planos, porque tienen que aprender a manejar el cuerpo físico. De hecho, esta persona, cuando pasó por la consulta y le comentaba esto mismo, ella misma se sentía reflejada porque me decía, esto me pasa con la comida. En el momento que algo me gusta, lo consumo hasta que llega un punto que lo aborrezco, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la falta de saber tener un equilibrio entre los placeres. O sea, está bien que algo te guste, pero evidentemente lo vas a aborrecer si lo consumes en demasiado. ¿Qué más teníamos? Vamos a continuar. Vale, en la casa 2, que tenemos a Sagitario, es este signo, no sé si lo veis por aquí. Bien, la casa 2 es esto que os remito por aquí. Bien, en la casa 2, esta persona tiene el signo de Sagitario y un parcialmente Capricornio. Recordaros que hablaba de Capricornio. Bien, esta persona realmente he estado únicamente una única consulta con ella, pero la conocía porque otras personas cercanas a ella pues me habían hablado en ocasiones. ¿Por qué hablo de Capricornio? Bueno, Capricornio es un signo que su verbo es yo hago o yo utilizo. Los Capricornios en general, aquello que hacen, lo hacen muy, muy bien. Bien, ¿esta persona qué pasa? Esta persona tiene como principal signo en la casa del don, que es la casa de Tauro, lo que yo tengo. El don que tenemos nos habla de la manera más fácil para ganarnos la vida, aquello que nos sale de manera fluida, como por ejemplo a mí, yo sigo con mi don en mi trabajo, es algo con lo que disfruto. Eso hace que de alguna manera en tu profesión destaques, en tu profesión, aunque por supuesto que cuesta esfuerzo. Un segundito, ponerme el agua, ya llevo un buen rato hablando. Ese don es el que mayormente tenemos facilidad para ganarnos la vida. Bien, el don de Sagitario es un don altruista.
Sagitario tiene que ver con la comprensión. Sagitario es con aquella persona que, aunque tenga una determinada religión, es capaz de empatizar con cualquier otra, integrarse y ser tan amigos. Sagitario tiene que ver con las casas altruistas, por ejemplo, la ecología, acoger animales, cuidar personas mayores. Bien, el momento que pasó por que leímos esta carta astral aplicada a la sesión de astroreflexología y le comentaba esto, ella me decía, aunque no trabaja de manera altruista, es una persona que colabora activamente con Greenpeace, que colabora con ayuda en asociaciones de, creo que era Proyecto Gato, no recuerdo, pero tenía algo que ver con gatos o perros. Y ese don en Sagitario se aplicaba desde su muy pronta infancia o de su época joven. Ella ya tenía esos intereses altruistas por cuidar, por entregarse, bueno, causas como ONGs. Eso es la parte de Sagitario. Disculpa. Bien, pero ¿qué pasa con esta persona? Esta persona, aparte de ser de signo solar Capricornio, que recuerdo es yo hago, yo utilizo, también tiene su don a Capricornio. Y esto nos da un gran regalo, porque eso nos da facilidad para hacer cualquier cosa. Porque Capricornio, aquello que quiera hacer, lo va a hacer bien. Y eso es algo que yo ya conocía, porque su hija me manifestaba, ¿no? Cuando me hablaba de su madre, esta chica, que su madre hacía muy bien las cosas, ¿no? Y que siempre era muy difícil llegar al listón de lo bien que hace las cosas, ¿no? Porque lo que Capricornio hace, lo hace muy bien y es muy difícil llegar cualquier otra persona a la altura de cómo lo hace esta persona, ¿no? Lo sé muy bien porque mi madre también es Capricornio y he convivido con esa cualidad, ¿no? Pero es una curiosidad añadida. Bien, ¿qué más información nos puede dar esta carta astral? Os voy a hablar de algo, que ahora porque esta la tengo reciente. Bien, veis por aquí un signo que es como una lunita, negro, y con una cruz debajo. Aquí nos habla de Lilith. Bien, Lilith es nuestro peor miedo, aquello que más nos cuesta. Es una parte que está escondida en nosotros, pero que nosotros nos cuesta mucho sacar y a lo que tenemos que enfrentarnos a lo largo de nuestra vida. Bien, esta persona tiene a Lilith en este símbolo de aquí, que si no lo reconocéis, es yo Leo. Yo es Leo. Y Leo habla de yo quiero. Pero Leo representa una cosa. Vamos a pensar en el arquetipo que significa el Leo. Leo es un león. El león es un animal que con solo rugir hace presencia. Increíble, con su melena. Bien, las personas bajo el signo Leo o ascendente Leo son personas que cuando llegan a un sitio llenan la habitación y con solo rugir tiene una elegancia, un porte propio. Bien, ¿eso qué nos quiere decir? Cuando tu peor miedo está tenés a Lilith en Leo, nos habla que nos cuesta mucho mostrarnos, nos cuesta mucho llegar a un sitio y ser el centro de la atención. Bien, esto se lo comentaba antes de hablar con esta persona, antes de explicar de lo que había en su carta astral, y al momento se siente identificada. Efectivamente, soy una persona que cuando llego a un sitio me cuesta mucho mostrarme o hacerme, si tiene que ser protagonista, hacerme ver, ¿no? Es un miedo muy reconocido. El momento que se me manifestó, al trabajarlo con la carta astral, es algo que está muy presente en ella. Bien, la reflexología podal es una parte que trabaja la parte física, también la emocional, pero la astroreflexología trabaja esa parte física y después nos ayuda a trabajar toda esa interpretación que hay bajo los signos zodiacales. Entonces, se puede actuar de dos maneras. Podemos hacer un masaje simplemente de astroreflexología sin trabajar la carta astral, que muchas veces desconocemos los datos como fecha de nacimiento. La fecha sí, pero la hora muchas veces, pues no, sobre todo las personas más mayores no la recuerdan, las madres ya se han olvidado. Y lo que haríamos sería trabajar esas zonas y observar qué parte tenemos con dificultades. Bien. Me ha pasado muchas veces que he hecho sesiones de astroreflexología sin carta astral, pero después a la hora de trabajar se han decidido avanzar un poco más en este conocimiento y hemos hecho la carta astral. No ha sido el caso de esta persona, pero siempre hay una cosa muy curiosa. Los depósitos que aparecen en una sesión normal, aquellas cosas que nos destacan, siempre se corresponden cuando hacemos después la carta astral. ¿Cómo? Bien, en esta persona, estas cuadraturas, que son estas líneas rojas que aparecen por aquí,
va a hablar de depósitos o dificultades que tenemos en la zona del pie y siempre se van a corresponder. Este liderazgo que le cuesta a esta persona aplica en la zona de Leo. Y esta persona, a su vez, tenía unos depósitos, unas zonas, digamos, más afectadas en esa zona donde aparece el signo de Leo, que nos habla del corazón, de yo quiero, del liderazgo. A su vez, había otras cuadraturas con la zona de Virgo, que la tenemos en el medio del talón, y ella me decía, esa zona me duele, porque se corresponde siempre ese apartado que nos aparece ahí como que está afectado con el dolor en la zona del pie. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, las sesiones realmente aquí sí que tienen un poquito de magia, ¿no? Porque la persona se identifica mucho con el conocimiento que nos aporta la astrología y mediante la estimulación del masaje se van deshaciendo esos depósitos y a su vez se va trabajando como el ser capaz de mostrarse más, por ejemplo, ese peor miedo, o comprender que si tienes tu don, no significa que a lo mejor no estés trabajando en ese don, pero esa parte en la que tú colaboras con una ONG o colaboras con una asociación de protección a los animales, te va acercando más a tu don y aquello te hace feliz. De alguna manera te va encaminando a estar más cerca de aquella profesión que sería lo ideal para ti. Bien. Bueno. En esta pantalla, bueno, pues ¿qué información podemos obtener de una sesión de astroreflexología con carta astral? De una sesión de este tipo podemos sacar la información cuál es nuestra misión de vida, qué es lo que venimos a trabajar mayormente aquí. También podemos trabajar aspectos físicos y de nuestra personalidad, nuestro don para ganarnos la vida, de una manera fluida. ¿Qué quiero decir? Cuando tú estás encaminado en tu don, de alguna manera el dinero llega o las oportunidades. No significa que no nos cueste, sino que es mucho más sencillo que cuando nos empecinamos en hacer otra actividad que no está relacionada con nuestro don. Nuestros miedos más profundos, los que hablaba antes, en este caso liderazgo. Nuestro signo ideal como pareja, porque nos va a hablar qué signo tenemos en la casa de las relaciones. Y no significa que nuestro signo ideal, que no podamos tener otra pareja y que esta funcione con otro signo, sino que esto va a requerir de más trabajo. Aquel signo ideal es como lo que tenemos, siempre va a ser mucho más fluido cuando tenemos una pareja. Aunque sea un signo totalmente lo más incompatible dentro de los signos zodiacales, lo que va a requerir es mucho más esfuerzo por ambas partes y mucho más trabajo. No significa que no sea posible. También podemos tener algo muy interesante que tiene que ver con los amigos. ¿Qué signo va a estar de ahí de manera incondicional? Esa persona que va a estar con nosotros, que nos va a apoyar siempre, que podemos pasar años sin comunicarnos, pero cuando nos vemos vuelve a estar ahí como si nada hubiera pasado. Esa persona que te va a apoyar. Bloqueos físicos, mentales y emocionales de todo tipo. Es una técnica que realmente nos ayuda mucho a conocernos a nosotros mismos, que nos ayuda mucho a desarrollar nuestras dificultades y a poder trascenderlas. Vuelvo a la carta astral que antes os mencionaba, porque hay una parte que nos comenté. Por ejemplo, tenemos aquí como una especie de clip, ¿vale? Bien, esto de aquí es el nodo norte. ¿Qué es el nodo norte? De hecho, muchas veces el nodo norte viene con una R, que significa que viene retrógrado. El nodo norte tiene que ver con la misión o con lo que venimos a hacer en esta vida. Retrógrado, cuando esa misión nosotros no la cumplimos, y entonces lo que nos pasa cuando no la cumplimos es que repetimos curso y tenemos que volver de nuevo a reencarnarnos o a volver a trabajar esa misión que no hemos completado en otras vidas. Les quería hablar, pues les tengo aquí la chuletilla, porque de memoria no me acuerdo. Y esta persona tiene la misión en Virgo. Vale. Bien, en Virgo, por ejemplo, las personas que tienen la misión en Virgo son, que corresponden más, fijaros, con el don que tenía, ¿no? Que habíamos hablado de Sagitario. Pues son personas que son muy humanitarios, es el caso de esta persona, o sea, me lo dejó totalmente claro cuando la conocí, era una persona que tenía mucha empatía por los demás, en querer ayudar, sienten un gran amor al prójimo, son muy sensibles al arte, en especial a la música y al baile, y era un tema que de hecho era de las actividades que más le gustaba, que era bailar.
Pero tienen que aprender a ser prácticos, a poner los pies sobre la tierra y necesitan hacer un esfuerzo por ser detallistas y calculadores. Y bueno, pues también necesitan percibir más las necesidades de los demás, saber atenderlas y aprender a vivir en el desorden sin entrar en pánico. Bien, de nuevo, es curioso como la carta astral todo lo va engranando. Eso es algo que los Capricornio, cuando son muy exigentes con el orden, porque recordaos que Capricornio dice aquello que hacen lo hacen muy bien. Si un Capricornio es ordenado, Capricornio es un signo de tierra, es un signo rígido, es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Si es muy ordenado, todo lo que sea desorden los desestabiliza. Entonces no son capaces de vivir en el desorden. Y esto era algo, por ejemplo, con esta persona, no creo que le importe porque guardamos el anonimato, ¿no? Que pues le irritaba de una manera notable pues que una cosa estuviera fuera de su sitio, ¿no? Entonces ellos deben aprender a ser mucho más flexibles. Eso es una característica que Capricornio debe trabajar, porque ya es de por sí un signo de tierra, ¿no? Pero en esta persona todo lo que es la consecución de su carta astral le venía a decir más de lo mismo, ¿no? Que es lo mismo lo que debería de trabajar. Bien. Hasta aquí más o menos llega la explicación de lo que es la astroreflexología. Voy a hacer un breve resumen. La astroreflexología une lo que es el mapa de la reflexología podal con los signos zodiacales. Estos nos hablan de un lenguaje que nos va a dar mucha más información y de la que podemos desarrollar distintos podemos trabajar, distintos bloqueos. Por ejemplo, vamos a hablar de un signo en concreto. Géminis. Como os hablaba antes, Géminis es la comunicación, tiene que ver con lo que yo pienso. Vivimos en una época en la que hay muchísimo estrés. Bueno, pues la mayoría de las personas desarrollan un depósito o una dureza en esta zona de aquí, no sé si veis el puntero, que sería el equivalente, la parte exterior del pie. Bien, eso nos habla mucho del estrés mental, del caos mental, cuando tenemos la mente muy sumergida en nuestro pensamiento. En el momento que trabajamos ese bloqueo, verbalizamos qué es lo que nos estresa y demás, trabajamos en fluir de las emociones, que normalmente nos estresamos más por las emociones que por el pensamiento, esos bloqueos se van diluyendo y el bienestar de la persona pues cada vez es más evidente, ¿no? Y se va reflejando como el pie cambia. Respecto, por ejemplo, a lo que es el hallux valgus, o sea, el juanete, que tiene que ver mucho con la voluntad obligada. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de las personas que tienen juanete, detrás de ellos hay una infancia dura, que no voy a ahora entrar en más detalles, pero tiene que ver mucho con hacer algo que realmente no quieres, ejercer algo en contra a nuestra voluntad. Por eso el juanete, si veis en la pantalla, se produce en esta zona de aquí, la zona de Leo. Leo, recuerdo que era yo quiero. Entonces, en la zona de Leo, cuando ésta se deforma, significa que hacemos algo que no queremos. Por eso ejercemos nuestra voluntad de una manera equivocada o sin la compresión de Sagitario, porque también podemos obligarnos, por ejemplo, tenemos que sacar unos hijos adelante, voy a trabajar en aquello que yo no quiero. Pero cuando lo comprendemos y los aceptamos, no lo hacemos en contra de nuestra voluntad, lo hacemos de manera voluntaria, aunque esto suponga un sacrificio. Más o menos así se van trabajando a medida que se ven los pies. La coloración de los pies, el olor que tienen los pies, no hablo del olor de pies que pueda tener un día de sudor, ¿no? Todo eso va dando mucha más información que se añade aparte a los signos zodiacales y nos ayudan a trabajar los bloqueos de la persona. Bueno, espero haber llegado a dar una explicación un poquito más ligera de lo que significa, porque es una terapia realmente muy intensa en la que se trabaja mucho en la profundidad de cada persona y que realmente cuando bien llevadas se pueden hacer cambios muy importantes en nuestra vida. De hecho, yo soy un ejemplo de ello. Bueno, pues con todo esto me despido. Bueno, os voy a poner la bibliografía. Vale, ¿sabes? Centramos. Vale. Estrella Frone, que fue mi maestra, escribió un libro que se llama El templo humano visto en los pies, en la que plasmó toda la información que recopiló al cabo de los años, después de haber dicho miles y miles de masajes y haber observado muchísimos pies. Y bueno, pues cómo interpretar un horóscopo sin ayuda de nadie, de Francisco Vidal Nieto, que es un libro muy sencillo para empezar a comprender un poquito más de la astrología.
Bien. Con esto ya me despido. Si queréis encontrarme, ¿dónde podéis encontrarme? Bueno, mi nombre, como os dije al principio, es Cayetana Pérez Sousa, soy naturópata colegiada en FENACO 3639. Estoy formada en astroreflexología, en Ginseng Jitsu, que ya he hecho otras conferencias, por si la queréis observar, en auriculopuntura, en Reiki y en sanación acásica, en seda y en aromatecnia, entre otras muchas más, pero son las que principalmente utilizo en mis sesiones. Mi teléfono y contacto de WhatsApp lo tenéis aquí, es el 699-097-868 desde España. Tengo una consulta en Pontevedra, al sur de Pontevedra, en Orrosal, la consulta física, pero también hago algún tipo de consulta que también hago en formato online, por si fuese necesario. Y os recuerdo mi página de Facebook, que es Cayetana Técnicas Naturales de Salud, mi cuenta de Instagram, que es Técnicas Naturales de Salud, y mi canal de YouTube, que es Técnicas Naturales de Salud. Con motivo de este congreso, a las personas que lleguéis a mí a través de él, se ofrece un descuento de un 30% que yo voy a aplicar en las sesiones de astroreflexología. Una sesión de astroreflexología con carta podal tiene un coste de 100 euros y en este caso se aplica un descuento del 30% que quedaría la consulta en 70 euros. Para este formato sí que se necesita una consulta de este tipo, por supuesto, la modalidad presencial es imprescindible. Y primero se trabaja la carta astral, que tengo que tener esos datos que os comentaba antes para poder realizarla, y después se trabaja presencialmente aplicando todo aquello que nos dice la carta astral para trabajar en el pie. Y con todo esto me despido, os agradezco muchísimo que hayáis decidido escucharme y bueno, que escuchéis las otras ponencias de mis compañeros, que todas son muy interesantes. Muchas gracias por haber estado aquí en el 10º Congreso Gallego y os espero en nuevas ocasiones.